8 ingenieros se rieron cuando una mujer humilde entró a la mina y aseguró que podía arreglar la máquina de $8 millones que nadie lograba encender. ¿Tú? ¿Mecánica? Se burlaron mientras el gerente dudaba, pero cuando ella apoyó la mano en el motor y dijo una sola frase, todo se detuvo y el silencio fue absoluto. Suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde qué parte del mundo estás viendo esta historia. A las 5 de la madrugada del día 1 de enero de 2026, cuando el cielo del interior mexicano aún guardaba las últimas estrellas de la noche, un rugido metálico rompió el silencio del desierto. No era el aullido conocido de los coyotes, ni el viento raspando las piedras secas. Era algo nuevo, algo monstruoso, algo que hacía temblar la tierra bajo los pies descalzos de quienes aún dormían en sus casas de adobe. Salma Rodríguez despertó sobresaltada. A sus 45 años, su cuerpo ya conocía la diferencia entre los sonidos normales del campo y aquellos que anunciaban problemas. Se incorporó en su cama angosta, la misma donde había dormido desde niña, y aguzó el oído. El ruido venía del norte, exactamente desde donde la Anglo American había comenzado sus operaciones mineras hacía 6 meses. Se levantó despacio, sintiendo el frío del piso de cemento bajo sus pies. Su casa era humilde pero digna, paredes encaladas, un crucifijo de madera sobre la puerta que su abuelo había tallado con sus propias manos, fotografías descoloridas de 3 generaciones de Rodríguez que habían trabajado esa tierra árida hasta arrancarle sustento. En una de esas fotos, su abuelo Esteban sostenía una llave inglesa casi tan grande como él frente a un tractor Massey Ferguson modelo 1973. Esa imagen había sido la primera lección de mecánica de Salma, mucho antes de que tocara su primera herramienta. El rugido continuaba, ahora acompañado de un chirrido agudo que hacía rechinar los dientes. Salma conocía ese sonido. Era metal contra metal, fricción donde no debería haberla, el grito de una máquina en agonía. Se vistió rápidamente, pantalón de mezclilla gastado, camisa de franela azul que había pertenecido a su padre, botas de trabajo con las suelas remendadas 3 veces. Tomó su jaleco blanco, ese que había heredado de su abuelo y que llevaba manchas de aceite de 30 años de historia, y lo dobló cuidadosamente sobre su brazo. Antes de salir, miró por la ventana. A lo lejos, las luces amarillas de la mina parpadeaban como luciérnagas gigantes. Podía ver el movimiento frenético de vehículos pequeños rodeando algo enorme, algo que su vista cansada no alcanzaba a distinguir del todo, pero que su intuición mecánica ya estaba diagnosticando. Motor diésel de alta cilindrada con sistema híbrido, pensó mientras cerraba la puerta de su casa con llave. Probablemente sobrecalentamiento en el intercooler o falla en la válvula reguladora de presión del hidrógeno. Caminó por el sendero de tierra que conectaba su propiedad con el camino principal. Cada paso levantaba una pequeña nube de polvo rojizo que el viento dispersaba hacia el horizonte. A ambos lados del camino, las tierras que su familia había cultivado durante generaciones ahora lucían secas y agrietadas. No por falta de cuidado, sino porque la mina había comenzado a desviar el agua subterránea. 3 meses atrás, un hombre de traje había llegado a su puerta con papeles que prometían compensación justa por la expropiación. Salma lo había despedido sin siquiera leer los documentos. Estas tierras no se venden, había dicho simplemente. Aquí están enterrados mi abuelo, mi padre y mi madre. Aquí aprendí todo lo que sé. No hay precio para eso. El hombre había sonreído con condescendencia, como quien escucha a un niño hablar de imposibles, y se había marchado. Pero Salma sabía que volverían. Siempre volvían. El rugido se intensificó cuando llegó al perímetro de la mina. Una cerca de malla ciclónica de 4 metros de altura rodeaba toda la operación,
coronada con alambre de púas que brillaba amenazante bajo las luces de seguridad. Un letrero en inglés y español advertía «Propiedad privada, Anglo-American Mining Operations, entrada restringida, violadores serán procesados». Salma se detuvo junto a la cerca, aferrándose al metal con sus manos callosas. Desde ahí podía ver mejor la escena que se desarrollaba en el corazón de la mina. Un vehículo monstruoso, del tamaño de una casa de 2 pisos, estaba detenido en medio del área de operaciones. Su cazamba azul cobalto relucía bajo los reflectores, contrastando con la estructura amarilla brillante de la cabina y el chasis. Era un Komatsu Serie 930E, modelo 2025, uno de los nuevos colosos mineros híbridos que funcionaban con una combinación de diésel y celdas de hidrógeno. 200 toneladas de capacidad, calculó Salma mentalmente. Motor Cummins QSK 60 de 2.500 caballos de fuerza, más un sistema de propulsión eléctrica alimentado por hidrógeno comprimido. Vale alrededor de $8 millones. Alrededor del gigante inmóvil, hombres con cascos blancos, amarillos y rojos corrían de un lado a otro como hormigas asustadas. Pudo distinguir al menos 3 camionetas Ford F-350 pickup estacionadas en semicírculo, con las puertas abiertas y las luces de emergencia encendidas. Varias furgonetas blancas, con el logo de la compañía, estaban estacionadas más atrás, y de ellas descendían más hombres con maletines de herramientas y computadoras portátiles. El sonido que salía del motor del Komatsu era cada vez más irregular. 3 segundos de rugido profundo, seguidos de un chirrido agudo, luego un silencio tenso y después una explosión seca que hacía saltar chispas anaranjadas por el tubo de escape. «Falla en la combustión», diagnosticó Salma. «El hidrógeno no está mezclándose correctamente con el diésel. Probablemente el sensor de flujo masivo está descalibrado o hay una obstrucción en las líneas de inyección». Miró a su alrededor. A unos 50 metros de donde estaba, había una caseta de vigilancia. Un guardia joven, que no tendría más de 25 años, revisaba papeles en un portapapeles mientras masticaba un sándwich. Su uniforme azul marino lucía impecable, con el parche de la Anglo-American cosido sobre el corazón y una placa con su nombre, Ricardo Méndez, Seguridad. Salma lo observó durante 5 minutos completos, estudiando su rutina. El muchacho revisaba un vehículo cada 10 minutos aproximadamente, verificando credenciales y anotando algo en su tablilla. Pero estaba distraído, claramente más interesado en su desayuno que en su trabajo. A las 5:30 de la madrugada, en plena emergencia técnica, la disciplina se relajaba. Cuando Ricardo se metió a la caseta para contestar el teléfono, Salma vio su oportunidad. Rodeó la cerca por el lado este, donde las sombras eran más densas, hasta llegar al estacionamiento de los trabajadores. Allí, en el asiento delantero de una Toyota Tacoma verde, alguien había dejado un casco amarillo y un chaleco reflectante naranja. Más importante aún, colgado del espejo retrovisor, pendía un gafete de identificación con fotografía. No lo pensó 2 veces. Tomó el casco, se puso el chaleco sobre su jaleco blanco y se colgó el gafete al cuello. La fotografía era de un hombre de unos 30 años, claramente más joven que ella, pero en la penumbra del amanecer y con el caos de la emergencia, nadie miraría con detenimiento. Caminó con paso firme hacia la entrada principal, el corazón latiéndole fuerte pero el rostro sereno. Ricardo había salido de la caseta y ahora hablaba animadamente por radio, gesticulando hacia el Komatsu averiado. «Buenos días», dijo Salma al pasar junto a él, mostrando brevemente el gafete. Ricardo apenas levantó la vista, hizo un gesto distraído con la mano y siguió con su conversación radial. Así de fácil, Salma Rodríguez cruzó el umbral de la mina más grande del estado. El interior era otro mundo.
Bajo la luz artificial de decenas de reflectores montados en torres metálicas, el terreno lucía como un paisaje lunar. Cráteres excavados en diferentes niveles, montañas de tierra removida, caminos serpenteantes que descendían hacia las profundidades donde brillaba el mineral de cobre. Pero lo más impresionante era la maquinaria. Además del Komatsu averiado, había al menos 5 palas cargadoras Caterpillar 994H, cada una con una pala frontal capaz de mover 40 metros cúbicos de tierra en una sola cucharada. 3 excavadoras hidráulicas Liebherr 9098 trabajaban en el nivel inferior, sus brazos mecánicos moviéndose con precisión quirúrgica. Y distribuidas por todo el perímetro, al menos 12 camionetas de servicio técnico y 4 autobuses que presumiblemente traían y llevaban a los trabajadores. Pero todo ese impresionante despliegue de poder industrial estaba paralizado, porque el Komatsu, el corazón de la operación, la máquina que movía el 70% del material extraído, estaba muerto, y sin él todo se detenía. Salma se acercó caminando entre los grupos de trabajadores. Nadie la detuvo. Su jaleco blanco y el casco amarillo le daban suficiente apariencia de autoridad como para pasar desapercibida en medio del caos. Se posicionó a unos 20 metros del gigante azul y amarillo, lo suficientemente cerca para observar, pero lo suficientemente lejos para no llamar la atención inmediata. Alrededor del Komatsu, 8 hombres discutían acaloradamente. Por sus overoles de diferentes colores y las banderas en sus parches de pecho, Salma identificó sus nacionalidades. 5 estadounidenses con overoles azules de la Cummins Engine Company y 3 australianos con overoles grises de Komatsu Mining Corp. Todos llevaban tablets, computadoras portátiles y equipos de diagnóstico conectados a diferentes puertos del motor expuesto. Un 9º hombre, claramente el de mayor rango, supervisaba la escena con los brazos cruzados. Era un sujeto corpulento de unos 55 años, con barriga prominente contenida por un chaleco naranja fosforescente que parecía a punto de reventar. Su casco blanco tenía 3 franjas doradas que indicaban su posición gerencial. Su rostro enrojecido y la vena palpitante en su frente delataban su nivel de estrés. Gerente de operaciones, pensó Salma, probablemente con un bono trimestral que depende de mantener la producción. Y ahora mismo está viendo cómo se le escapa entre los dedos. Los técnicos hablaban en inglés, rápido y técnico, pero Salma entendía suficiente para captar la esencia de la conversación. Habían intentado 4 diagnósticos diferentes. Primero pensaron que era un problema de software en el sistema de gestión del motor. Luego, sospecharon de los inyectores de hidrógeno. Después culparon al sistema de enfriamiento. Y finalmente, revisaron la sincronización de las válvulas. Nada. El monstruo permanecía en silencio, excepto por ese rugido irregular que aparecía cada 5 minutos, como un recordatorio burlón de su fracaso. Demasiada tecnología, muy poca comprensión mecánica básica, pensó Salma con cierta tristeza. Reconocía la ironía. Estos hombres probablemente tenían títulos universitarios en ingeniería mecánica de instituciones prestigiosas. Habían tomado cursos especializados de la fábrica. Manejaban software de diagnóstico que costaba más que su casa entera. Y sin embargo, estaban perdidos porque miraban las pantallas, no el motor. Escuchaban los datos, no el ruido. Confiaban en los sensores, no en sus sentidos. El sol comenzaba a asomar en el horizonte, pintando el cielo de tonos naranjas y púrpuras que contrastaban dramáticamente con las luces artificiales de la mina. En algún lugar, un gallo cantó, recordándole a todos que más allá de las vallas y las máquinas, aún existía el mundo rural que siempre había estado ahí. Salma se sorprendió, sintiéndose extrañamente en paz.
A pesar de estar donde no debía, rodeada de máquinas que valían millones y hombres que probablemente la echarían si la descubrían, sentía que estaba exactamente donde tenía que estar. El aroma del diésel, el calor residual del motor, el tintineo metálico de las herramientas, incluso ese rugido irregular que atormentaba a los ingenieros. Todo eso era su idioma natal, el lenguaje que había mamado desde niña en el taller de su abuelo. Estaba tan absorta en sus observaciones que no notó que alguien se había acercado por detrás hasta que escuchó una voz áspera, teñida de sarcasmo. ¿Y tú quién eres, señora? ¿La nueva cocinera del comedor? Salma se giró lentamente. Frente a ella estaba un operario joven, no más de 30 años, con sonrisa burlona y ojos que la recorrían de arriba a abajo con desprecio apenas disimulado. Su overol gris estaba limpio, demasiado limpio para alguien que realmente trabajara con maquinaria. Probablemente un supervisor de seguridad o algún administrador junior que se sentía importante por llevar un radio en el cinturón. ¿Dónde está tu protector auricular?, preguntó el joven con tono de autoridad fingida. ¿Y tus lentes de seguridad? Aquí todos deben cumplir las normas OSHA, incluidas las... Hizo una pausa cargada de intención. Visitantes. Detrás de él, otros 3 trabajadores se habían acercado atraídos por el espectáculo. Uno de ellos ya estaba sonriendo anticipadamente, como quien espera un chiste que sabe que vendrá. Salma los miró a todos con calma. No había enojo en sus ojos, solo una evaluación serena. Metió la mano en el bolsillo de su jaleco y sacó un par de lentes de seguridad con armazón amarillo, gastados pero funcionales, y un protector auricular tipo orejera que había visto días mejores. Se los puso sin prisa, con movimientos deliberados, mientras sostenía la mirada del operario joven. ¿Algo más?, preguntó con voz tranquila. El grupo estalló en carcajadas. El operario joven se dio vuelta hacia sus compañeros, ampliando su sonrisa. «Miren, nada más. Hasta trae equipo». Se acercó más a Salma, invadiendo su espacio personal. «Y dime, abuelita, ¿qué haces aquí? ¿Te perdiste camino al mercado?» «Soy mecánica», respondió Salma simplemente. «Escuché el ruido desde mi casa. Vengo a...» «¿Mecánica?» La palabra salió de la boca del operario como si fuera un chiste especialmente gracioso. ¿Oíste eso, muchachos? Es mecánica. ¿Mecánica de qué, señora? ¿De licuadoras? ¿De planchas? Las risas se multiplicaron. Más trabajadores se habían acercado, atraídos por el alboroto. En cuestión de minutos, Salma se encontró rodeada por un semicírculo de al menos 15 hombres, todos observándola con mezclas variables de curiosidad, diversión y desprecio. «Mecánica de motores», aclaró Salma manteniendo la voz firme. «Diésel, gasolina, híbridos. Trabajé 30 años con maquinaria agrícola, tractores John Deere, cosechadoras Case, excavadoras». «¡Ay, qué miedo!», interrumpió otro trabajador, uno más viejo con bigote grisáceo. «Cuidado, ingenieros, que esta señora arregla tractores. Seguro puede con nuestro Komatsu de $8 millones. «Tráele un café, doña Florinda», gritó alguien desde atrás, y la referencia al personaje de El Chavo del Ocho provocó una nueva oleada de carcajadas. «Y llama al profesor Girafales para que te ayude», añadió otro. «Y al Kiko también. Entre los 3 igual y pueden». Salma sintió el calor subir a sus mejillas, no de vergüenza, sino de frustración contenida. Conocía ese tipo de humillación. La había experimentado cientos de veces a lo largo de su carrera. El taller que no la contrató porque los clientes no confían en mecánicas mujeres. El proveedor de refacciones que siempre le hablaba como si fuera tonta. Los propietarios de maquinaria que pedían hablar con el mecánico de verdad, incluso después de que ella había resuelto problemas que otros no pudieron. Pero nunca se había acostumbrado. Y nunca dejaría de doler. El gerente corpulento finalmente se había dado cuenta del alboroto y se acercó con pasos pesados que hacían crujir la grava bajo sus botas. Su expresión era de irritación mezclada con curiosidad. «¿Qué pasa aquí?»,
Su voz tenía un acento tejano marcado. ¿Por qué todos están perdiendo el tiempo? El operario joven señaló a Salma con un gesto exagerado de presentación. Jefe, tenemos una visitante. Dice que es mecánica. Escuchó nuestro pequeño problema desde su casa y vino a salvarnos. Las palabras goteaban sarcasmo, y el gerente las captó inmediatamente. Miró a Salma de arriba a abajo y en su rostro apareció esa expresión que ella conocía también, la evaluación rápida que ve género, edad, vestimenta y llega a conclusiones sobre competencias sin necesidad de ninguna evidencia adicional. Señora, dijo el gerente con tono de paciencia forzada, como quien habla con un niño pequeño, esto es una operación minera, no un taller de barrio. Tenemos ingenieros especializados, técnicos certificados por la fábrica, equipos de diagnóstico de última generación. Lo que tenemos aquí, señaló hacia el Komatsu inmóvil, es un sistema de propulsión híbrido con componentes electrónicos tan complejos que ni siquiera el manual de servicio completo los cubre todos. Esto no es algo que se arregla con una llave inglesa y buena voluntad. Salma apretó los labios, pero no respondió. Sus ojos se movieron del gerente al Komatsu, estudiando la máquina con intensidad renovada. Ahora que estaba más cerca, podía ver más detalles. El capó del motor estaba abierto, revelando un laberinto de tuberías, cables, sensores y componentes relucientes. Los 8 técnicos habían dejado de trabajar y ahora observaban el intercambio con expresiones que iban de la curiosidad al desdén. Mire, continuó el gerente, y ahora su voz tomaba un tono más duro. No sé cómo entró aquí, pero esta es una zona de acceso restringido. Si no tiene credenciales válidas de Anglo American, voy a tener que pedirle que se retire. Y si insiste, tendré que llamar a seguridad para que la escolten fuera. Denle una oportunidad, jefe, dijo el operario joven, y la falsa dulzura en su voz hacía la burla aún más evidente. Total, los ingenieros ya llevan... Miró su reloj con gesto exagerado. ¿6 horas? ¿Qué puede perder en dejar que la abuelita le eche un vistazo? Tal vez tiene remedios caseros que nosotros no conocemos. Las risas estallaron nuevamente, pero esta vez fueron más contenidas. Algunos de los técnicos estadounidenses y australianos miraban incómodos, tal vez conscientes de que la situación estaba cruzando la línea del profesionalismo hacia el acoso. El gerente frunció el ceño, claramente molesto por tener que lidiar con esta distracción, cuando tenía un equipo multimillonario inmóvil y una producción detenida que le costaría decenas de miles de dólares por hora. Miró a Salma con ojos entrecerrados, evaluándola. ¿Usted realmente cree que puede hacer algo?, preguntó, y en su voz había una mezcla de escepticismo y una pizca diminuta de desesperación, porque 6 horas sin solución significaban que pronto tendría que llamar a la casa matriz en Johannesburgo para reportar el fallo, y esa no era una conversación que quisiera tener. Salma sostuvo su mirada sin pestañear. En ese momento, con el sol naciente iluminando su rostro curtido y las manchas de aceite de 30 años en su jaleco blanco, parecía más grande de lo que era. Creo que puedo intentarlo, dijo simplemente. El gerente la estudió un momento más. Luego suspiró con resignación. Está bien, tiene hasta el mediodía, pero toca una cosa sin autorización, rompe algo, causa algún daño adicional y responderá legalmente. ¿Entendido? Salma asintió. El gerente se alejó con pasos pesados, moviendo la cabeza como si no pudiera creer lo que acababa de aceptar. Los trabajadores se dispersaron lentamente, algunos lanzando últimas miradas burlonas, otros simplemente aliviados de volver a sus propias tareas. El operario joven se acercó una última vez, inclinándose para susurrar lo suficientemente alto para que ella escuchara. Espero que sepas rezar, abuelita, porque vas a necesitar un milagro. Luego se alejó riendo, seguido por sus amigos. Salma se quedó sola frente al gigante azul y amarillo. El Komatsu permanecía en silencio ahora, como si también la estuviera evaluando.
preguntándose si esta mujer pequeña con jaleco manchado realmente podía entender sus secretos. Ella se acercó despacio, colocando una mano sobre el metal caliente del chasis. Cerró los ojos y respiró profundo, inhalando el aroma familiar de diésel, aceite quemado y metal sobrecalentado. «¿Está bien, mi gigante?», murmuró en voz tan baja que nadie más pudo escuchar. «Cuéntame qué te duele». Y en ese momento, mientras el sol del primer día del año 2026 comenzaba a calentar el desierto mexicano, Salma Rodríguez se preparó para la batalla más importante de su vida. Desarrollo y escalada de Sabes-Dunes. Durante las siguientes 4 horas, Salma trabajó en silencio absoluto. Primero solicitó los manuales técnicos del Komatsu, gruesos tomos en inglés que revisó página por página con paciencia de cirujano. Los ingenieros la observaban desde lejos, algunos con burla apenas contenida, otros con curiosidad genuina. El calor del desierto comenzaba a apretar. A las 10 de la mañana, el termómetro marcaba 38 grados centígrados. Salma se quitó el chaleco reflectante, pero mantuvo su jaleco blanco, ahora empapado de sudor. Sus manos, curtidas por décadas de trabajo, se movían con precisión entre los componentes del motor. Revisó cada conexión del sistema de inyección de hidrógeno, verificó la presión en las líneas de combustible, analizó los códigos de error en la computadora de diagnóstico. Los técnicos estadounidenses y australianos habían intentado todo desde el enfoque digital: escáneres, software de diagnóstico, reprogramación de módulos electrónicos. Pero Salma seguía el camino inverso. Comenzó por lo más básico. Comprobó físicamente cada manguera, cada sensor, cada válvula, porque sabía que la tecnología más sofisticada del mundo no servía de nada si una simple obstrucción mecánica estaba causando el problema. A las 11:30 encontró algo. En el intercooler del sistema de hidrógeno había una acumulación de condensación mezclada con residuos de fabricación que bloqueaba parcialmente el flujo. Era tan simple que resultaba casi insultante. Los sensores reportaban lecturas normales porque técnicamente el sistema funcionaba, pero la eficiencia estaba comprometida al punto de impedir el arranque. Es como tener un resfriado, pensó. Todo está bien, excepto que no puedes respirar. Limpió meticulosamente cada componente, verificó las conexiones, recalibró manualmente los sensores de flujo. El gerente se acercó 3 veces para verificar el progreso, cada vez más nervioso conforme se acercaba el mediodía. A las 11:57 de la mañana, Salma cerró el capó del motor, se limpió las manos en un trapo que sacó de su bolsillo y caminó hacia la cabina del operador. Los trabajadores comenzaron a congregarse nuevamente, formando un semicírculo expectante. El operario joven estaba al frente con los brazos cruzados y una sonrisa escéptica. Salma se subió a la cabina, ajustó el asiento, verificó los indicadores en el tablero digital. Luego, con un movimiento simple y definitivo, giró la llave de encendido. El Komatsu rugió. No fue un sonido irregular ni enfermizo. Fue el rugido profundo, constante y poderoso de 200 toneladas de músculo industrial despertando a la vida. El motor híbrido se estabilizó en 850 revoluciones por minuto, perfectamente sincronizado. Los indicadores en el tablero brillaron en verde. El sistema de hidrógeno reportó flujo óptimo. El silencio que siguió fue absoluto. El rugido del Komatsu resonaba en el valle como el latido de un corazón gigante que había vuelto a la vida. Salma permaneció en la cabina durante 30 segundos completos, observando cómo cada indicador en el tablero digital confirmaba lo que sus oídos ya sabían. El motor funcionaba a la perfección,
La temperatura del refrigerante se estabilizaba en 82 grados centígrados. La presión del aceite marcaba 60 libras por pulgada cuadrada. El flujo de hidrógeno mostraba una mezcla óptima de 80-20 con el diésel. Descendió lentamente de la cabina, aferrándose a la escalerilla metálica con manos que ahora temblaban ligeramente, no de miedo, sino de agotamiento y adrenalina acumulada. Cuando sus botas tocaron el suelo, sintió que las piernas le pesaban como si llevara zapatos de plomo. 4 horas de trabajo bajo el sol del desierto, concentración absoluta y la tensión de saber que decenas de ojos la observaban esperando su fracaso, todo eso la golpeó de repente, pero se mantuvo erguida. Se quitó los lentes de seguridad manchados de grasa y miró al semicírculo de hombres que la rodeaban. Nadie hablaba, literalmente nadie. Los 8 técnicos, esos ingenieros especializados con certificaciones de fábrica y títulos universitarios enmarcados en las paredes de sus oficinas lejanas, la miraban con expresiones que iban desde la incredulidad absoluta hasta algo que se parecía peligrosamente a la vergüenza. El más joven de los estadounidenses, un muchacho rubio que no tendría más de 28 años, tenía la boca abierta como si hubiera olvidado cómo cerrarla. Los trabajadores mexicanos que habían hecho las burlas más crueles ahora miraban al suelo, de repente fascinados por las piedras bajo sus pies. El operario joven que la había llamado abuelita y había sugerido que trajera al profesor Girafales tenía el rostro rojo como un tomate maduro, y no era por el calor del sol. El gerente corpulento fue el primero en reaccionar. Dio 3 pasos hacia adelante, luego se detuvo como si una pared invisible lo hubiera frenado. Su rostro mostraba una batalla interna, orgullo herido luchando contra alivio profesional, prejuicios tambaleándose ante evidencia irrefutable, la necesidad de agradecer chocando contra la resistencia a admitir que había estado completamente equivocado. ¿Cómo? Comenzó, pero su voz se quebró ligeramente. Se aclaró la garganta y lo intentó nuevamente. ¿Cómo lo hizo? Salma lo miró directamente a los ojos. Por primera vez desde que había entrado a la mina, se permitió un atisbo de sonrisa. No era una sonrisa triunfal ni burlona, era la sonrisa tranquila de quien simplemente hizo su trabajo y lo hizo bien. Condensación mezclada con residuos de manufactura en el intercooler del sistema de hidrógeno, explicó con voz clara y profesional. Bloqueaba parcialmente el flujo, lo que causaba una mezcla incorrecta con el diésel. Los sensores electrónicos no podían detectarlo porque técnicamente todo estaba dentro de parámetros nominales, pero la eficiencia real estaba comprometida. Es un problema común en motores híbridos nuevos que salen directamente de fábrica sin periodo de rodaje adecuado. Hizo una pausa, dejando que la información se asentara. Podía ver en los rostros de los técnicos el momento exacto en que comprendieron. No era un fallo exótico, ni un problema complejo que requiriera reprogramación de software. Era algo básico, fundamental, el tipo de cosa que cualquier mecánico con experiencia real habría verificado primero antes de perderse en diagnósticos digitales. También ajusté manualmente los sensores de flujo masivo, continuó Salma. Estaban calibrados para combustible puro, no para la mezcla híbrida, y reemplacé 3 abrazaderas en las mangueras de alta presión que mostraban microfracturas por fatiga térmica. Esas abrazaderas habrían fallado completamente en las próximas 72 horas de operación continua. El silencio se profundizó, porque esa última parte era particularmente mordaz. No solo había arreglado el problema presente, sino que había prevenido una falla catastrófica futura que los técnicos especializados ni siquiera habían considerado buscar. Uno de los ingenieros australianos, un hombre de unos 40 años con barba rojiza y pecas que cubrían cada centímetro de piel visible,
se acercó al Komatsu y subió rápidamente a la cabina. Salma pudo verlo a través del cristal, verificando los indicadores, revisando los códigos de diagnóstico en la computadora, confirmando con sus propios ojos y herramientas lo que acababa de presenciar. Después de 2 minutos completos, descendió lentamente, moviendo la cabeza con incredulidad. «Está perfecto», dijo con acento marcado pero español comprensible. «Mejor que cuando salió de fábrica. Los parámetros están todos dentro de rango óptimo, no solo nominal. El flujo de hidrógeno es...» Buscó las palabras, claramente luchando con el idioma y con la realidad de lo que estaba diciendo. Es exactamente lo que debería ser según especificaciones de ingeniería. Y las abrazaderas se cayó, porque admitir esa parte era admitir que su equipo había pasado por alto un riesgo de seguridad crítico. El gerente se pasó una mano por la cara, dejando un rastro de sudor. Luego miró a Salma con una expresión que era mitad asombro, mitad algo parecido al respeto. «¿Dónde aprendió a hacer esto?», preguntó, y ahora su voz había perdido completamente el tono condescendiente. Era una pregunta genuina de alguien que realmente quería entender. Salma se quitó el casco amarillo y dejó que el viento moviera su cabello gris, recogido en una trenza simple que le caía sobre el hombro. Por un momento pareció mucho más vieja de sus 45 años, cargada con el peso de décadas de ser subestimada. Pero luego enderezó los hombros y cuando habló, su voz portaba el orgullo tranquilo de quien conoce su propio valor. «Mi abuelo, Esteban Rodríguez, fue mecánico toda su vida», comenzó. «Empezó arreglando tractores cuando tenía 14 años, allá por 1943, cuando la Segunda Guerra Mundial hacía que cada máquina agrícola fuera preciosa porque no se podían importar repuestos. Aprendió a fabricar piezas con lo que tenía a mano, a escuchar los motores como quien escucha música, a sentir las vibraciones y saber exactamente qué estaba mal. Mientras hablaba, más trabajadores se habían acercado. La noticia del milagro en la mina se había extendido por radio y teléfono, y ahora había al menos 50 personas formando un círculo alrededor de Salma y el Komatsu resucitado. Entre ellos, Salma reconoció a Ricardo, el guardia de seguridad que la había dejado pasar sin revisar sus credenciales. El muchacho lucía pálido, probablemente calculando cuánto problema le esperaba. «Cuando yo tenía 6 años», continuó Salma, «mi abuelo me llevó por primera vez a su taller. Era un lugar pequeño, del tamaño de esta cabina», señaló al Komatsu, «con piso de tierra y techo de lámina. Pero para mí era el lugar más mágico del mundo. Me puso en sus rodillas frente a un motor John Deere modelo 1952, un motor de 2 cilindros que había visto mejores días, y me dijo: «Salmita, las máquinas son como las personas. Cuando algo les duele, te lo dicen, pero tienes que aprender a escuchar». Su voz se suavizó al recordar, y varios de los hombres que la escuchaban sintieron un nudo en la garganta sin entender completamente por qué. «Pasé los siguientes 30 años aprendiendo a escuchar», dijo Salma. «Tractores Massey Ferguson, cosechadoras Case IH, excavadoras Caterpillar, camiones Kenworth, motores marinos Cummins. Cada uno tiene su propio lenguaje. Diésel, gasolina, gas natural y ahora híbridos con hidrógeno. La tecnología cambia, pero los principios básicos no. Un motor necesita aire, combustible y chispa en las proporciones correctas. Todo lo demás, toda esa electrónica sofisticada, todos esos sensores y computadoras, son solo herramientas para lograr eso». Hizo una pausa y miró directamente al operario joven que la había humillado. «Lo que ustedes olvidaron», dijo sin rencor pero con firmeza absoluta, «es que antes de confiar en las pantallas, hay que confiar en los sentidos. Yo escuché ese motor desde mi casa, a 3 kilómetros de distancia, y supe inmediatamente que era un problema de flujo, no de electrónica, porque he escuchado ese sonido 1000 veces antes en motores diferentes.
El chirrido agudo es metal expandiéndose por calor irregular. El rugido intermitente es combustión incompleta. No necesitaba un escáner de $5,000 para saberlo. Solo necesitaba oídos y experiencia. El operario joven no pudo sostener su mirada. Agachó la cabeza y cuando habló, su voz era apenas un murmullo. «Lo siento», dijo. «Yo lo siento mucho, señora. No debí... Las cosas que dije fueron crueles», completó Salma sin suavizar la palabra. «Fueron crueles e innecesarias, y revelaron más sobre ti que sobre mí». El joven asintió miserablemente. A su alrededor, los otros trabajadores que habían participado en las burlas también lucían avergonzados. El que había gritado lo de doña Florinda miraba fijamente sus propias manos como si nunca las hubiera visto antes. El gerente se acercó más y ahora Salma pudo ver su placa identificadora claramente. Thomas Morrison, director de operaciones. Un hombre importante, responsable de millones de dólares en equipo y cientos de empleados. «Señora Rodríguez», dijo Morrison, y el hecho de que usara su apellido, que de alguna manera había averiguado en los últimos minutos, era significativo. «Le debo una disculpa. De hecho, esta empresa entera le debe una disculpa. La forma en que fue tratada aquí hoy fue...» Buscó palabras suficientemente fuertes. «Inaceptable, completamente inaceptable». Miró a su alrededor, haciendo contacto visual con cada uno de los trabajadores que habían participado en la humillación. «Y quiero que todos sepan», su voz subió de volumen, adquiriendo el tono de autoridad de quien está acostumbrado a dar órdenes, «que habrá consecuencias por este comportamiento. No toleramos discriminación ni acoso en esta compañía, y eso incluye sexismo y clasismo. Cada uno de ustedes que participó en esas burlas recibirá una amonestación formal en su expediente». Se volvió nuevamente hacia Salma y su expresión se suavizó. «Pero una disculpa no es suficiente. Usted acaba de salvar a esta operación de un desastre financiero. Cada hora que ese Komatsu está detenido nos cuesta aproximadamente $40,000 en producción perdida. Llevábamos 6 horas parados cuando usted llegó, lo que significa que ya habíamos perdido $240,000. Si hubiéramos tenido que traer técnicos especializados desde Tokio, lo cual era el siguiente paso, habríamos perdido al menos 3 días más. Eso son casi $3 millones. Los números flotaron en el aire, haciendo que varios de los presentes silbaran impresionados. Salma mantuvo su expresión neutral, pero por dentro sentía una satisfacción profunda, no por el dinero, sino por el reconocimiento. «Quiero contratarla», dijo Morrison abruptamente, «como consultora técnica. Necesitamos alguien aquí que entienda estas máquinas no solo en teoría, sino en práctica. Alguien que pueda ver lo que los escáneres no ven. Le ofrezco un contrato de 6 meses, con salario de ingeniero senior. Son $3,500 mensuales, más prestaciones completas». El silencio que siguió fue eléctrico. $3,500 mensuales. Era más dinero del que Salma había visto junto en toda su vida. Con ese salario podría renovar su casa, comprar equipo nuevo para su pequeño taller, tal vez incluso contratar ayuda. Era una oferta que cambiaría su vida. Pero Salma no respondió inmediatamente. En cambio, miró hacia el sur, hacia donde sabía que estaban sus tierras, esas 5 hectáreas secas que 3 generaciones de Rodríguez habían trabajado, las tierras que la Anglo American quería expropiar para expandir la mina. «¿Y mis tierras?», preguntó con voz tranquila pero cargada de significado. Morrison pestañeó, claramente no esperando esa respuesta. «¿Sus tierras?», repitió. «Las 5 hectáreas al sur de aquí», dijo Salma, «las que su compañía ha estado tratando de comprar, las que sus abogados dicen que necesitan para la expansión. Esas tierras». La comprensión iluminó el rostro de Morrison. Se frotó la barbilla, pensando rápidamente. Era un hombre de negocios, acostumbrado a negociar, pero también era lo suficientemente inteligente para reconocer cuándo tenía una deuda que pagar. El proyecto de expansión se canceló la semana pasada.
dijo finalmente. Decidimos expandir hacia el este en lugar del sur por razones geológicas. Sus tierras ya no están en riesgo de expropiación, pero entiendo su preocupación y entiendo que necesita garantías. Sacó su teléfono celular, escribió algo rápidamente y lo mostró a Salma. Era un correo electrónico a alguien identificado como Jefe de Asuntos Legales, México. El mensaje era breve pero contundente. Cancelen inmediatamente cualquier procedimiento legal relacionado con las tierras de Rodríguez. Márquenlas como zona protegida permanente en nuestros mapas de desarrollo. Sin excepciones. Presionó enviar mientras Salma observaba. A partir de hoy, dijo Morrison, nadie de Anglo American volverá a molestarla con respecto a sus tierras, y si acepta mi oferta de trabajo, también podemos hablar de compensación por el agua subterránea que hemos desviado. Sé que nuestras operaciones han afectado sus pozos. Salma sintió que algo se aflojaba en su pecho, una tensión que había estado cargando durante meses sin darse cuenta completamente de su peso. Sus tierras estaban a salvo. El hogar de su abuelo, el taller donde aprendió todo lo que sabía, los árboles que su padre había plantado, todo eso permanecería intacto. Necesito pensarlo, dijo finalmente. La oferta de trabajo es generosa, pero necesito tiempo para considerar si es lo correcto para mí. Morrison asintió con respeto. Por supuesto, tómese el tiempo que necesite, pero mientras tanto, hizo una seña a uno de sus asistentes, quien corrió hacia una de las camionetas y regresó con una tablet. Morrison escribió algo rápidamente y se la mostró a Salma. Este es un pago único de $50,000 por servicios de consultoría de emergencia. No es negociable. No depende de si acepta el trabajo permanente o no. Es simplemente lo que vale lo que hizo hoy. $50,000. Salma sintió que la cabeza le daba vueltas. Con ese dinero podría hacer realidad todos los planes que había estado posponiendo. Expandir su taller, comprar equipo moderno, tal vez incluso ofrecer capacitación gratuita a otros mecánicos jóvenes de la región. Hay una condición, añadió Morrison, y Salma sintió su corazón tensarse nuevamente. Siempre había condiciones. Quiero que nos capacite. A todos nosotros, señaló a los 8 técnicos que seguían observando en silencio aturdido. Estos hombres son brillantes en teoría, pero usted tiene razón. Han olvidado los fundamentos. Quiero que les enseñe a escuchar las máquinas como usted lo hace, a confiar en sus sentidos, además de en sus instrumentos. ¿Aceptaría dar una serie de talleres? Por supuesto, serían pagados aparte. Salma miró a los 8 ingenieros. Podía ver en sus rostros una mezcla de emociones: humildad, curiosidad, respeto recién descubierto. El australiano de barba rojiza asintió ligeramente, como animándola a aceptar. Sí, dijo Salma, puedo hacer eso. Lo que siguió en las semanas posteriores transformó no solo la vida de Salma, sino la cultura entera de la mina Anglo American. Morrison cumplió cada una de sus promesas con una rapidez que sorprendió incluso a los más optimistas. 48 horas después del incidente con el Komatsu, un cheque certificado por $50,000 llegó a la casa de Salma mediante mensajería especial. Con él venía una carta formal de disculpa firmada no solo por Morrison, sino por el director regional en Ciudad de México y el vicepresidente de operaciones latinoamericanas en Johannesburgo. Pero más significativo que el dinero fue lo que sucedió el lunes siguiente, cuando Salma regresó a la mina, esta vez por la entrada principal, con credenciales oficiales que la identificaban como consultora técnica senior, sistemas mecánicos. El operario joven que la había humillado la estaba esperando en el estacionamiento. Se llamaba Miguel Ángel Contreras, 32 años, y cuando Salma descendió de su vieja pickup Ford del 98, él se acercó con pasos vacilantes. En sus manos llevaba una pequeña caja de madera barnizada. Señora Rodríguez,
comenzó, y su voz temblaba ligeramente. Sé que una disculpa no borra lo que hice. Sé que las palabras que le dije fueron imperdonables, pero necesito que sepa que... Se detuvo, luchando visiblemente con las emociones, que me avergüenzo profundamente. No de haber estado equivocado sobre sus capacidades, eso es lo de menos. Me avergüenzo de haber sido tan cruel con alguien que solo quería ayudar. Extendió la caja hacia ella. Salma la tomó con curiosidad y la abrió. Dentro, cuidadosamente envuelto en terciopelo rojo, había un juego de llaves Allen de alta precisión, marca Snap-on, el tipo de herramientas que costaban cientos de dólares y que cualquier mecánico serio apreciaría. Eran de mi padre, explicó Miguel Ángel. Él también fue mecánico. Murió hace 3 años de un infarto trabajando bajo un tractor. Estas herramientas son lo más valioso que me dejó y quiero que usted las tenga, no como pago, porque no hay forma de pagar lo que hice, sino como reconocimiento de que usted representa todo lo que mi padre me enseñó a respetar y que yo olvidé ese día. Salma sintió un nudo en la garganta, cerró la caja suavemente y se la devolvió. Guarda las herramientas de tu padre, dijo con firmeza pero sin dureza. Él querría que tú las usaras, que las honraras trabajando bien, pero tu disculpa la acepto. Miguel Ángel, todos cometemos errores. Lo que importa es lo que hacemos después. El joven asintió, con lágrimas brillando en los ojos, pero Salma no había terminado. Sin embargo, continuó, hay algo que puedes hacer por mí, o más bien, algo que podemos hacer juntos. Voy a necesitar un asistente para los talleres de capacitación que daré aquí. Alguien que ayude con las demostraciones, que traduzca cuando los ingenieros extranjeros no entiendan mi español, que tome notas de las lecciones. ¿Te interesaría ese trabajo? Miguel Ángel la miró con sorpresa absoluta. Usted me está ofreciendo trabajar con usted. Después de lo que hice, te estoy ofreciendo la oportunidad de aprender, corrigió Salma, y de demostrar que eres mejor que el peor momento que tuviste. Todos merecemos esa oportunidad. Así comenzó una asociación que nadie había anticipado. Miguel Ángel resultó ser un estudiante excepcional, hambriento de conocimiento práctico que complementara su educación técnica formal. Y más importante aún, su presencia en los talleres envió un mensaje poderoso a los demás trabajadores. Si el hombre que más la había humillado ahora la llamaba maestra con respeto genuino, entonces el cambio era real y posible para todos. Los talleres de capacitación comenzaron el miércoles de esa semana en un hangar industrial que Morrison había convertido en aula técnica. 20 personas asistieron a la primera sesión. Los 8 ingenieros originales, 6 mecánicos mexicanos de la mina, 4 supervisores de mantenimiento y 2 gerentes de operaciones que querían entender mejor los sistemas que supervisaban. Salma no usó presentaciones de PowerPoint ni pizarras digitales. En cambio, trajo un motor John Deere de 4 cilindros del año 2012, completamente desarmado, con cada componente limpio y etiquetado sobre mesas de trabajo. Vamos a construir este motor desde cero, anunció. No con manuales, no con diagramas digitales, con nuestras manos, nuestros oídos y nuestros cerebros. Y en el proceso van a aprender a escuchar lo que las máquinas les están diciendo. Durante las siguientes 3 horas, guió al grupo a través de cada paso del ensamblaje. Pero no era una clase técnica normal. Salma contaba historias mientras trabajaban, sobre el tractor que salvó una cosecha entera porque ella diagnosticó un problema de válvulas simplemente por el olor del escape, sobre la excavadora que todos dijeron que estaba muerta, pero que ella resucitó porque notó que las vibraciones eran asimétricas, sobre el generador diésel que predijo fallaría en exactamente 48 horas porque escuchó una frecuencia específica en el ruido del cigüeñal. El australiano de barba rojiza, cuyo nombre era Connor Murphy, levantó la mano después de 2 horas. Señora Rodríguez,
dijo con su acento marcado, pero español cada vez mejor. En la universidad nos enseñaron que el diagnóstico moderno se basa en datos objetivos de sensores, que confiar en sentidos humanos es subjetivo y poco confiable, pero usted está diciendo lo contrario. ¿Cómo reconciliamos esto? Salma sonrió. Era exactamente la pregunta que había estado esperando. Los sensores te dicen lo que está programado para medir, explicó. Pero las máquinas son sistemas complejos. Hay miles de interacciones que ningún sensor puede capturar. Cuando un cojinete está comenzando a fallar, cambia el tono del motor en frecuencias que tus oídos pueden detectar, pero que el sensor de velocidad del motor no registra, porque técnicamente el motor sigue girando a las revoluciones correctas. Cuando hay una fuga microscópica en un sello, tu nariz puede oler el aceite quemándose mucho antes de que el sensor de presión de aceite note una caída significativa. Tomó un pistón en sus manos, sintiendo su peso, pasando los dedos por la superficie pulida. Los sensores son herramientas maravillosas, continuó, pero son solo eso, herramientas. No pueden reemplazar la experiencia, la intuición, el conocimiento profundo que viene de haber visto 1000 motores en 1000 situaciones diferentes. El mejor mecánico es quien combina ambos. Usa los datos de los sensores, pero también confía en sus propios sentidos. No es uno u otro, son complementarios. Connor asintió lentamente, y Salma pudo ver en su rostro el momento exacto en que la comprensión verdadera llegó. No era solo información nueva, era un cambio completo en su forma de pensar sobre su trabajo. Los talleres continuaron durante 3 semanas, 2 sesiones por semana, 3 horas cada una. Salma los llevó a través de sistemas hidráulicos, transmisiones automáticas, motores híbridos, sistemas de inyección electrónica y docenas de otros temas. Pero más que conocimiento técnico, les estaba transmitiendo una filosofía, respeto por las máquinas, humildad ante la complejidad y comprensión de que el conocimiento real viene tanto de los libros como de las manos sucias de grasa. Al final de la 3ª semana, Morrison la llamó a su oficina. Era un espacio impresionante en el 2º piso del edificio administrativo, con ventanas de piso a techo que ofrecían vista panorámica de toda la operación minera. En las paredes colgaban fotografías de minas en 3 continentes y certificados de seguridad industrial de organizaciones internacionales. «Siéntese, por favor», invitó Morrison, señalando una silla de cuero frente a su escritorio. «Tengo noticias». Salma se sentó, consciente de que su ropa de trabajo manchada de aceite contrastaba dramáticamente con el ambiente corporativo pulido de la oficina. Los resultados de sus talleres han superado todas las expectativas, comenzó Morrison, y había emoción genuina en su voz. Nuestros tiempos de diagnóstico han mejorado en un 43%. Las reparaciones se completan más rápido porque los técnicos ahora verifican lo obvio antes de perderse en diagnósticos complejos. Y más importante aún, hemos evitado 2 fallas catastróficas en las últimas 2 semanas, porque los mecánicos notaron señales de advertencia tempranas que los sensores no capturaron. Hizo una pausa, dejando que la información se asentara. La casa matriz en Sudáfrica ha escuchado sobre esto, continuó. Quieren expandir el programa, no solo aquí en México, sino en todas nuestras operaciones en Latinoamérica. Chile, Perú, Brasil, están hablando de crear un programa de certificación oficial. Metodología Rodríguez de Diagnóstico Mecánico Integrado. Salma pestañeó, segura de haber escuchado mal. ¿Metodología Rodríguez?, repitió. Su nombre, confirmó Morrison. Su enfoque, documentado, sistematizado, enseñado a cientos de técnicos en una docena de países. Por supuesto, usted recibiría regalías significativas. Estamos hablando de un contrato de 5 años, por valor de $500,000, más un porcentaje de las mejoras de eficiencia que el programa genere. $500,000. Las palabras flotaron en el aire como algo irreal.
Imposible. Salma había crecido en una casa donde celebraban cuando había suficiente dinero para comprar carne 2 veces por semana. Había aprendido a reparar sus propias herramientas porque comprar nuevas era un lujo impensable. Y ahora este hombre le estaba ofreciendo una fortuna. Hay algo más, añadió Morrison. Como parte del programa, Anglo American establecería una fundación educativa, Fundación Esteban Rodríguez, en honor a su abuelo. Se dedicaría a proporcionar becas completas para jóvenes de comunidades rurales que quieran estudiar mecánica industrial, especialmente mujeres. Porque si algo me ha enseñado esta experiencia es que estamos desperdiciando la mitad de nuestro talento potencial al desalentar a las mujeres de estos campos. Salma sintió lágrimas quemar sus ojos. Una fundación con el nombre de su abuelo. Becas para niñas que, como ella, soñaban con entender cómo funcionaban las máquinas, pero enfrentaban barreras de género y clase económica en cada paso del camino. No sé qué decir, admitió con voz quebrada. Diga que sí, respondió Morrison simplemente. El mundo necesita más personas como usted, personas que entienden que el conocimiento verdadero no viene solo de títulos universitarios, sino también de experiencia vivida, que el respeto se gana con competencia, no con credenciales, que las mujeres pueden ser tan brillantes en campos técnicos como cualquier hombre, si tan solo les damos la oportunidad. Salma miró por la ventana hacia el valle que se extendía más allá de la mina. Podía ver en la distancia su pequeña casa de adobe, las tierras que ahora estaban protegidas permanentemente, el taller donde su abuelo le había enseñado sus primeras lecciones. Pensó en todas las veces que alguien la había subestimado, todas las puertas que se le habían cerrado, todas las risas burlonas que había soportado, y pensó en todas las niñas que vendrían después de ella, que no tendrían que soportar lo mismo si ella aceptaba esta oportunidad. Sí, dijo finalmente, su voz clara y firme. Acepto. Morrison sonrió ampliamente y extendió su mano. Salma la estrechó, sintiendo el peso de ese apretón de manos, el peso de la responsabilidad y la oportunidad. Entonces, bienvenida, dijo Morrison, no solo como consultora, sino como socia en la transformación de cómo enseñamos y valoramos el conocimiento técnico en toda nuestra industria. Cuando Salma salió de esa oficina 30 minutos después, con contratos que revisar y abogados que consultar, caminó con la cabeza alta bajo el sol del mediodía. Miguel Ángel la esperaba en el estacionamiento junto a su vieja pickup, y por la expresión en su rostro, era claro que las noticias ya habían comenzado a circular. ¿Es verdad, maestra?, preguntó con emoción apenas contenida. Van a crear un programa de capacitación con su nombre. Es verdad, confirmó Salma. ¿Y vas a ayudarme a diseñarlo? El joven sonrió tan ampliamente que parecía que su rostro se partiría. Pero entonces su expresión se volvió seria. Maestra, hay algo que necesita saber. Los otros trabajadores, los que también participaron en las burlas ese día, todos quieren disculparse personalmente. Han estado esperando el momento correcto. Como si sus palabras hubieran sido una señal, un grupo de hombres salió del edificio de mantenimiento. Eran 12 en total, incluyendo al hombre que había gritado lo de Doña Florinda y varios otros que habían reído. Se acercaron con pasos vacilantes, formando un semicírculo frente a Salma. El más viejo del grupo, un mecánico de unos 50 años llamado Roberto, habló por todos. Señora Rodríguez, venimos a pedirle perdón. No hay excusa para cómo nos comportamos. Usted vino a ayudar y nosotros la tratamos con crueldad. Hemos hablado mucho entre nosotros estas semanas, viendo cómo trabaja, escuchando sus enseñanzas en los talleres, y nos dimos cuenta de que el problema no era usted. Éramos nosotros, nuestros prejuicios, nuestro miedo a ser expuestos como menos competentes, nuestra necesidad de sentirnos superiores a alguien. Hizo una pausa, con la voz quebrada por la emoción. Usted nos enseñó más que mecánica. Nos enseñó humildad. Nos mostró que nunca es tarde para aprender, para cambiar, para ser mejores. Y por eso, más que disculpas, queremos darle las gracias. Los 12 hombres se inclinaron ligeramente,
un gesto de respeto profundo. Salma sintió que algo dentro de su pecho se expandía, algo cálido y sanador. «Los perdono», dijo simplemente, «y los entiendo. Todos estamos condicionados por la sociedad para pensar de ciertas maneras, para asumir cosas sobre las personas basándonos en su género, su edad, su apariencia. Lo importante es reconocerlo y crecer». Esa noche, cuando Salma regresó a su casa, se sentó en el porche mirando las estrellas que comenzaban a aparecer en el cielo del desierto. En sus manos sostenía una fotografía antigua de su abuelo Esteban, esa misma imagen que había estado en su pared toda su vida. «Lo logramos, abuelo», susurró al viento. «Tu legado va a continuar, no solo a través de mí, sino a través de cientos de jóvenes que aprenderán tu nombre y tus enseñanzas». Y en el silencio del desierto, casi podía escuchar la risa cálida de su abuelo, orgulloso y satisfecho. Tiempo después, en un caluroso día de julio de 2026, la Fundación Esteban Rodríguez abrió sus puertas en el centro de Hermosillo, Sonora. El edificio no era lujoso, un antiguo taller mecánico que Salma compró y transformó en escuela técnica. Conservó el piso de concreto manchado de aceite y las vigas metálicas expuestas para dejar claro que se trataba de un espacio de trabajo real, donde el aprendizaje nace de la práctica. La inauguración reunió a más de 200 personas, ejecutivos del sector minero, ingenieros, trabajadores, periodistas y sobre todo 32 jóvenes becarios de entre 16 y 22 años, provenientes de ranchos alejados y barrios olvidados. Salma habló al público con su jaleco blanco aún marcado por antiguas manchas de aceite, símbolos de su historia. Explicó que aquel lugar representaba una promesa. El talento no tiene género. La competencia no depende del apellido ni del dinero, y las manos callosas merecen el mismo respeto que los títulos universitarios. Los estudiantes aprenderían haciendo, equivocándose, escuchando motores, desmontando y armando máquinas, ganando experiencia real y la confianza necesaria para resolver problemas que otros consideran imposibles. Miguel Ángel, ahora instructor asistente, presentó un motor completamente desarmado, recordando los inicios humildes del proyecto. Ingenieros que antes habían dudado de Salma compartieron cómo cambiaron su forma de ver la mecánica y la enseñanza, reconociendo el valor de la humildad y del aprendizaje compartido. Representantes de la empresa minera mostraron los resultados de la metodología creada por Salma, un notable aumento de productividad, una fuerte reducción de accidentes y el mayor nivel de satisfacción laboral en la historia de la compañía. El programa ya estaba siendo solicitado por operaciones en distintos países, demostrando que su legado trascendía fronteras. Aún así, la atención de Salma permanecía en los jóvenes que recorrían el taller con emoción, tocando herramientas y soñando con futuros que antes parecían inalcanzables. Para ella, cada estudiante representaba a cientos más que vendrían después, el inicio de una generación que crecería sabiendo que sus sueños son válidos. Al caer el sol frente a la escuela recién inaugurada, Salma sintió la presencia de su abuelo y comprendió que había convertido un sueño humilde en algo capaz de transformar vidas. Masidin,